Ahora sí vamos a ingresar al ciclo de Mariología y la devoción mariana. Hoy es el encuentro número 18 de este ciclo. Para conocer a la Virgen más profundamente, estamos trabajando la reflexión de ver a la Virgen en los Evangelios. Hoy vamos a entrar en breve en el cuarto Evangelio, ya que hemos tratado su presencia en el Evangelio de Lucas y Hechos en Mateo. Ahora vamos a entrar en el Evangelio de San Juan. Siempre me gusta recordar a los oyentes que van pasando el dial que todo lo que voy desarrollando queda grabado en mi canal de YouTube, Claudio Rizzo Teólogo. Por lo tanto, están enumerados los programas, por eso digo, hoy es el encuentro número 18. Y es importante escuchar desde el principio en el canal de YouTube, porque uno va asociando, concatenando el desarrollo. Como todo ciclo tiene un desarrollo, y es importantísimo conocer el principio, para luego ir comprendiendo mejor el núcleo de todo el desarrollo del ciclo. Como lo he dicho en otras ocasiones, me permito decirlo ahora nuevamente, tal vez es la única vez en la vida en que ustedes tienen acceso a un ciclo de Mariología y la devoción mariana. Por eso es tan importante que lo escuchen en profundidad, que lo puedan reflexionar. Entramos así a tratar de auscultar la presencia de la Madre del Señor Jesús, nuestra Madre la Virgen María, en el cuarto Evangelio, es decir, María en el Evangelio de San Juan. Ustedes saben que es el Evangelio más tardío, el de Juan, y esto nos permite darnos cuenta que como autor más tardío del Nuevo Testamento, Juan transmite una de las reflexiones, si se quiere, más maduras acerca de la persona y de la misión del Salvador. Es un evangelio mistagógico, a diferencia de los otros que son sinópticos, hacen una sinopsis, o sea, una visión de conjuntos. Significa la palabra sinopsis, mirada de conjunto. En cambio, la mistagogía es todo aquello que acerca al misterio de Dios. Los días miércoles estoy dando un ciclo sobre el Nuevo Testamento y estamos trabajando el Evangelio de San Mateo, enseñando a los oyentes cada uno de los evangelios. Por ahora estamos reflexionando el Evangelio de San Mateo. Y el último será el Evangelio de Juan. Ciertamente cuando lleguemos allí nos vamos a dar cuenta de muchos aspectos de esto que de paso estoy diciendo. Me refiero a la mistagogía que tiene el Evangelio de Juan. Por eso nos permite ver con madurez, decía, la persona y la misión del Salvador. La persona y la misión, repito. Puede verse ya en este Evangelio una alusión, en principio en el prólogo del Evangelio de Juan, a María, en el capítulo 1, versículo 13. Dice la palabra: ellos no nacieron de la sangre, ni por obra de la carne, ni de la voluntad del hombre, sino que fueron engendrados por Dios. El prólogo tiene que ver con la palabra estaba junto a Dios. Vamos a recordar el prólogo para ubicarnos todos bien, ¿verdad? Dice
el prólogo del Evangelio de Juan. Al principio existía la palabra, y la palabra estaba junto a Dios, y la palabra era Dios. Al principio estaba junto a Dios. Todas las cosas fueron hechas por medio de la palabra, y sin ella no se hizo nada de todo lo que existe. En ella estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz brilla en las tinieblas, y las tinieblas no la percibieron. Apareció un hombre enviado por Dios que se llamaba Juan. Vino como testigo para dar testimonio de la luz, para que todos creyeran por medio de él. Él no era la luz, sino el testigo de la luz. La palabra era la luz verdadera. Se refiere a Cristo, que al venir a este mundo ilumina a todo hombre. Ella estaba en el mundo, y el mundo fue hecho por medio de ella. Y el mundo no la conoció. Vino a los suyos, y los suyos no la recibieron. Pero a todos los que la recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el poder de llegar a ser hijos de Dios. Y luego viene el versículo que leí anteriormente, vinculado como alusión a la Virgen María. Luego, en el capítulo 6, versículo 42, se recoge el siguiente comentario de los judíos. ¿No es este Jesús el hijo de José, cuyo padre y cuya madre nosotros conocemos? Acabamos de leer, cuyo padre y cuya madre nosotros conocemos. Como dice ahora, he bajado del cielo. La palabra madre, he bajado del cielo, están relacionadas. Pero los dos pasajes marianos clásicos del cuarto evangelio son las bodas de Caná y la escena del Calvario. Estos son los dos pasajes, repito, marianos clásicos del cuarto evangelio. Las bodas de Caná las encontramos en el capítulo 2, versículos 1 al 12. Y la escena del Calvario, que muchas veces, siempre lo menciono, mejor dicho, cada vez que introduzco el rosario, la vamos a encontrar en Juan 19, versículos 25-27. Ahí tienes a tu hijo. Le dice a la mujer, mujer es un término que supera los lazos sanguíneos. María es la mujer de la historia, la mujer en singular de la historia. Son dos episodios a modo de ambientación y de introducción estrechamente relacionados, ya que se apelan mutuamente tanto las bodas de Caná con la escena del Calvario como viceversa. Además se recuerda que cada uno de ellos se inscribe dentro del Evangelio de los signos, que es el que abarca dentro de Juan capítulos 1 al 12, y del Evangelio de la hora, que abarca los capítulos 13 al 21 respectivamente. Dicho de una manera tal vez más simple se me ocurre, el Evangelio de Juan, ya lo veremos en su momento los miércoles, en el ciclo del Nuevo Testamento, como les decía, tiene dos grandes bloques, y todo está dividido por mi hora no ha llegado, que es el Evangelio de los signos, Juan 1 al 12, y luego del 13 al 21, mi hora ha llegado, porque ha llegado la hora en que el Hijo del Hombre, etc. Nosotros, al decir que las bodas de Caná están en el capítulo 2
versículos 1 al 12, entra dentro del Evangelio de los signos. Mi hora no ha llegado. Por eso adelantó la hora de mostrarse como Dios, porque fue a pedido de María, de la Virgen. Esto ya lo vamos a retomar. Me gustaría que tengamos en cuenta que ambos episodios se sitúan en el contexto de la teología del cuarto Evangelio, que trata de contestar la pregunta acerca de ¿quién es Jesús? Allí nos posamos. ¿Quién es Jesús? La revelación de tal misterio se concentra en torno a la hora. ¿Quién es Jesús? Ya hay un misterio que se va revelando. María, por su parte, aparece en este Evangelio en conexión directa con la hora en las bodas de Caná. Todavía no ha llegado la hora, le va a decir el Señor. María hace silencio. Pero claro, la Virgen no es madre por casualidad, sino por causalidad. Dios, que es causa primero de todo, es el que la elige en la historia de la humanidad para que sea madre de su divino Hijo. Este aspecto hay que tenerlo muy en cuenta. Es madre por causalidad. Dios la ha elegido. Por eso hoy en el Rosario, en el segundo misterio, siendo hoy la solemnidad de la Santísima Trinidad, la invoqué como hija predilecta del Padre, madre de Cristo y esposa del Espíritu Santo. La relación de María con la Santísima Trinidad. Ella fue elegida por el Padre. Como meditamos la semana pasada, María es la primera cristiana. No hubo otro cristiano antes que María. María es la primera cristiana. Además, lógicamente, de ser la madre del Señor. Y al pie de la cruz, como recién mencioné, en Juan 19, 25, 27, ya ha llegado la hora. Es decir, en ambos pasajes, las bodas de Caná y la escena del Calvario, María está asociada a la obra de Cristo, al comienzo de su vida pública y en el momento de su vuelta al Padre y del don del Espíritu Santo. ¿Me van siguiendo? Repito, la Virgen está asociada a la obra de Cristo al comienzo de su vida pública, porque todavía no había llegado la hora en que Él se mostraba como Dios, con todo su poder y su esplendor. Y adelanta la hora a pedido de la Virgen, porque sabe que su madre ha sido elegida por el Padre. La voz de María es una voz potentísima. Por eso, entre paréntesis, cuando uno adquiere la devoción a la Virgen, se da cuenta de lo que es su oración, su voz en el seno de la Trinidad, cada vez que le hacemos pedidos y agradecimientos a Dios por medio de María. Repito entonces, María está asociada a la obra de Cristo al comienzo de su vida pública y en el momento de su vuelta al Padre y del don del Espíritu Santo. A los pies de la cruz, en esta escena del Calvario, ahí está. Ya Jesús después de esto tiene que volver al Padre y envía su Espíritu. Y ella ha sido la primera que recibió el Espíritu Santo de Dios. El ángel Gabriel en la Anunciación le dijo, el Espíritu Santo
te cubrirá con su luz. Ven, ella es primera en todo. La Virgen es la primera cristiana, la Virgen es la que recibe el Espíritu Santo para quedar embarazada del Señor. La Virgen es la que recibe el Espíritu Santo en la efusión junto a los 12 apóstoles. Por eso mismo quiero invitarlos ahora, si tienen la Biblia, a abrir el Evangelio de San Juan y ver las bodas de Caná, todo el relato, en el capítulo 2, versículos 1 al 12. Para quienes prefieren escuchar, yo voy a leer, por supuesto, pedagógicamente es muy importante que me estoy refiriendo a algo muy singular, a uno de los dos pasajes más importantes, y por lo tanto voy a enseñar los dos pasajes muy en detalle, para que nos quede clarísimo, de acuerdo con el tiempo que vamos teniendo en el bloque, ¿verdad? Abrimos las puertas entonces a las bodas de Caná, Juan 2, una vez más, del 1 al 12. Dice la palabra de Dios. 3 días después se celebraron unas bodas en Caná de Galilea, y la madre de Jesús estaba allí. Jesús también fue invitado con sus discípulos. Y como faltaba vino, la madre de Jesús le dijo, «No tienen vino». Jesús le respondió, «Mujer, ¿qué tenemos que ver nosotros? Mi hora no ha llegado todavía». Pero su madre, vuelvo a decir, su madre, dice la palabra, dijo a los sirvientes, que son a los empleados, hagan todo lo que él les diga. Había allí 6 tinajas de piedra destinadas a los ritos de purificación de los judíos, que contenían unos 100 litros cada una. Jesús dijo a los sirvientes, llenen de agua estas tinajas, y las llenaron hasta el borde. Saquen ahora, agregó Jesús, y lleven al encargado del banquete. Así lo hicieron. El encargado probó el agua cambiada en vino, y como ignoraba su origen, aunque lo sabían los sirvientes que habían sacado el agua, llamó al esposo y le dijo, siempre se sirve primero el buen vino, y cuando todos han bebido bien, se trae el de inferior calidad. Tú, en cambio, has guardado el buen vino hasta este momento. Este fue el primero de los signos de Jesús, y lo hizo en Caná de Galilea. Así manifestó su gloria, y sus discípulos creyeron en él. Después de esto, descendió a Cafarnaún con su madre, sus hermanos y sus discípulos, y permanecieron allí unos pocos días. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Ya sabemos que el término hermano, ya lo expliqué, se usaba mucho entre comunidades. Hablar de hermanos no se refiere a hermanos de carne, como entre nosotros nos saludamos, hermanos, hermanas, compartimos la misma fe, ¿verdad? Acá se habla de una palabra al final, que es la palabra signos. En los evangelios sinópticos se habla del término milagros. No van a encontrar este término en Juan. En Juan va a aparecer la palabra signos. Si bien comúnmente la gente dice es un milagro, se transformó el agua, él la transformó en vino, o sea que hubo un cambio de sustancia, es un milagro, cualquiera puede decir, manejando el lenguaje comúnmente, pero
cuando entramos en el Evangelio, tenemos que empezar en la Escritura a saber que hay palabras que son propias y que tienen análisis propio. En Juan, un signo es algo que va más allá de un milagro. El milagro es el hecho maravilloso, asombroso que hace el Señor. Por ejemplo, curar a un ciego de nacimiento. Pero los signos son milagros que expresan una finalidad. Para no dejar a nadie pensando en un sentido de esperar una semana para que yo les diga de qué se trata, esa cantidad de agua que él transformó en vino, que fueron 600 litros, es la indicación de la sangre que Jesús va a derramar en el futuro. Ven cómo el milagro quedaría en que hubo conversión de agua a vino. Nadie lo puede hacer. Pero un signo anuncia, además del milagro, otra cosa. Indica una finalidad muy específica. Y en este caso, lo que está anunciando el Señor, que cuando llegue su hora, Él va a verter toda su sangre derramada por cada uno de nosotros. Ya empezamos a aprender algunas cosas que cuando trate el Evangelio de Juan, más adelante, por supuesto, los días miércoles, en el programa Vivir a las 11 de la mañana, ya va a volver a salir este tema, pero hoy no puedo dejar de presentárselos en las bodas de Caná, ya que es aquí donde se habla de signos y este ha sido un signo muy importante. Nosotros vamos a ir analizando, seguramente va a ser el próximo domingo aquí en el programa, cuando entremos al ciclo, distintas frases que el Señor pronuncia, o sea, que salen de su boca. Lo importante por hoy, dejamos el análisis más exhaustivo para el próximo encuentro, es saber que este episodio tiene lugar después que los primeros discípulos se han unido a Jesús, como lo señala el capítulo 1 del 35 al 51, y antes que éste suba a Jerusalén y purifique el templo, como lo vemos en el capítulo 2, versículos 13 al 22. Esto tengámoslo muy en cuenta. Retomamos entonces el análisis exhaustivo en el próximo encuentro.